La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas a todos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestras Open Sessions de Multiplica. Hoy estamos muy contentos porque estamos con Laura Salazar, la Chief Editor de Contento Colombia. Ella nos estará conversando sobre la receta coqueta para escribir los contenidos web ideales que apoyen los objetivos de tu negocio. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿cómo estás? Buenos días y pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Bueno, les recuerdo que en el panel de ustedes tienen un espacio de preguntas para que al final podamos realizar las preguntas que queremos que Laura nos conteste. También están nuestras redes en el chat para que por favor nos pongan también sus comentarios, sus insights, sus reflexiones y esperamos pues que nos acompañen durante toda la sesión. Laura, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hablar es de la manera en la que se pueden generar contenidos que realmente atraigan, que se conviertan en una manera de llamar la atención a nuestra audiencia, y lo que queremos es aprender de una manera sencilla y práctica cuáles son esos ingredientes perfectos para lograr un lenguaje propio, y además de eso, pues cómo se planean, se definen y la extensión necesaria para un buen contenido que pueda convertirse posteriormente en una compra. Entonces, tenemos una carta de navegación. Los pasos que vamos a trabajar entonces es por qué es importante comunicar y pues obviamente hablar de coherencia y propósito. Luego, algunas cifras relacionadas con el content marketing para luego tener un reconocimiento de cómo se deben generar los contenidos, qué se debe hacer y cómo se debe consolidar la información, finalmente los ingredientes y luego hacer como un seguimiento de qué es lo que continúa después de la generación del contenido. Entonces, comencemos. En primer lugar, tenemos que deshacernos de ese mito de que a la gente no le gusta leer en la web. Me gusta mucho para este caso usar esta ilustración de 72 kilos, donde la gente generalmente dice, no, es que no me gusta leer. El asunto es que aún no has encontrado algo que te enganche o te guste lo suficiente como para que tú quieras leerlo. Y ese es el reto que se convierte para nosotros en esas ganas de producir contenidos que realmente sean pertinentes, escuchando esas necesidades de información que nuestra audiencia tiene. Por eso es tan importante reconocer y conocer efectivamente cuál es la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Primero que todo, pues es importante que el content marketing no es valioso no solo para las marcas, sino para cualquier tipo de iniciativa. Se cree que entonces el content marketing, por lo general, uno de esos mitos es, esto me sirve solamente para promocionar mis zapatos, los zapatos de mi marca o el abrigo que va a salir en temporada de otoño, y pues realmente no se trata de esto, es a través de una información pertinente, eficaz y obviamente muy bien argumentada que se pueden generar persuasiones y pues obviamente una traducción en compra o en adquisición de la audiencia a lo que nos estamos dirigiendo. Esto significa que el content marketing funciona para cualquier tipo de iniciativa que desee comunicar y persuadir. Por otro lado, el éxito de una campaña depende de la audiencia y de cómo ésta te presta atención o no. Retomando lo que estaba mencionando anteriormente, primero que todo se debe saber a quién me estoy dirigiendo, cuál es el tipo de público objetivo al que quiero llegar, y a partir de ahí empezar a reconocer cuál es el tipo de contenido, cuáles son las preguntas que frecuentemente hace en los motores de búsqueda y cuáles son esas características especiales de información que quiero brindarle. Hay algo importante para destacar en este caso, y es que entre el reconocimiento de la audiencia no estamos hablando solamente del customer persona o del arquetipo al que quiero llegar, sino también de cuál es el tipo de contenido al que mi audiencia le gusta recibir. Por ejemplo, hay contenidos editoriales, bloques editoriales que le gustan a cierta audiencia. Hay otro tipo de audiencia a la que solo le gusta la información a través de gráficos, es decir, infografías, personas que son más auditivas, es decir, a través de podcasts, audios, entrevistas, y otros que los videos son lo que más les gusta. Entonces debemos empezar a reconocer cuál es nuestra audiencia para jugar con ese conjunto de posibilidades que tenemos para acercarnos a ellos
y a partir de ahí evaluar si sí nos están prestando atención o no a través de contenidos que sean pertinentes para ellos. Saber a quién te diriges para crear contenidos que emocionan y persuadan hace parte de ese reconocimiento de la audiencia. Entonces, como les estaba mencionando, no solamente se trata de saber cuál es la edad o la preferencia de contenidos, sino saber cuáles son esos elementos esenciales para que una persona llegue a mi marca o llegue a mi iniciativa. Uno de los ejemplos que me encanta mencionar en estos casos es como, por ejemplo, una persona que llega buscando en Google, por ejemplo, sobre la venta de bicicletas en Bogotá, empieza a navegar sobre contenidos donde encuentra oportunidades para asegurarla, lugares donde comprar los repuestos, actividades recreativas que se pueden realizar montando en bicicleta, recomendaciones de seguridad para montar en bicicleta en la ciudad o en el campo. A partir de ahí, yo puedo generar contenidos que emocionen y persuadan a esa audiencia, porque ya sé cuál es el tipo de contenido que le está interesando, ya sé por sus términos de búsqueda qué es lo que quiere saber. Y debemos reconocer también que una de las ayudas que más nos pueden funcionar es ver cuáles son esas preguntas que formulan en la web. No solamente estamos hablando de palabras claves, estamos hablando de términos completos, como por ejemplo, ¿cómo puedo montar en bicicleta en mi ciudad? O ¿cómo puedo comprar una bicicleta para personas mayores de 40 años, por ejemplo? Y es a partir de ahí que se empieza a generar esa oportunidad de contenidos. Nosotros debemos escuchar mucho qué es lo que nos está diciendo la audiencia para podernos acercar cada vez más a ellos. Entonces, lo que buscamos con un contenido primero es inspirar, en segunda instancia, generar confianza para luego persuadir y finalizar en una decisión de adquisición. Entonces, con ese reconocimiento de la audiencia, con el reconocimiento del tipo de información a la que quiere acceder, empiezo a generar contenidos de las plataformas que se quieran para que la audiencia me escuche, sienta que lo que le estoy brindando es importante, es pertinente, que no solamente se trata de querer que me compre, sino que quiero brindarle a mi audiencia información que sea pertinente, sea para que ahora mismo o un momento más adelante se traduzca en una compra o en una recomendación para compra, porque es a partir de ahí que se empieza a generar un nuevo ciclo para el contenido. Entonces, debemos reconocer varias cosas a la hora de generar el contenido. Retomando lo que decía de manera recurrente, la audiencia, saber cuál es el enfoque, es generar contenidos con propósito y pues reconocer también los atributos que tiene este contenido, que todo esto se traduce en el copy. Entonces, cuando hablamos de audiencia, saber quién es, cuáles son los gustos, las preferencias y en qué situación se encuentran. Por eso es tan importante que la generación de contenidos esté acompañada de una estrategia de inbound. Finalmente hablemos de un enfoque, es saber qué queremos conseguir. Entonces, con el contenido lo que queremos generar es una generación de leads. Y finalmente los atributos del contenido es qué hace el producto o servicio, cómo funciona, pero además de eso brindar información completa. No solamente estamos hablando de una marca de seguros que lo que quiere es que, por ejemplo, una persona compre el seguro de educación y ya. Yo quiero brindarle información completa a mi audiencia para que además de conocer mis seguros, mi portafolio de seguros en educación, sepa que además tengo un seguro de vida, además de un seguro de vida, si va a hacer un viaje en algún momento de su vida, puede contar con mis servicios. Y a partir de ahí se empiezan a encontrar puntos de encuentro como son la reacción esperada, los beneficios, todo esto complementado en una estrategia. Les quiero recordar que pueden ir formulando preguntas a través de las redes sociales de Estoy Contento. Estamos pendientes a través de Instagram, de Facebook, incluso de Twitter. Y pues por acá también en la plataforma podemos ir recibiendo sus preguntas. Entonces, algunos datos importantes acerca del content marketing. Primero, el content marketing nos asegura un mejor posicionamiento y es que Google premia a las empresas cuyo contenido sea valioso. Esto es rescatando todo lo anterior. Quiere decir que tengo un contenido con propósito, un contenido bien redactado, bien planeado y obviamente muy bien argumentado.
En este caso es fundamental contar con buena información, con diferentes fuentes. Esto es un ejercicio de periodismo de largo aliento, por denominarlo de alguna manera. A partir de esto empezamos a tener un beneficio que nos genera Google porque ve que la información que estamos brindando es valiosa y pertinente para la audiencia. Y un contenido que me funciona ahora, si está bien nutrido y bien gestionado, se va a convertir en otra nueva oportunidad de retorno en meses después de haber sido publicado. Por eso es tan importante hacerle un seguimiento y tener clara la estrategia del contenido que vamos a generar. El content marketing nos permite una consolidación a largo plazo, como les venía mencionando. Un buen contenido puede llegarle a clientes meses después de haber sido publicado. Por eso es que es tan importante tener clara la estrategia. Y además de eso, hacerle un seguimiento constante. La audiencia nos va indicando qué es el tipo de contenido adicional que quiere tener en esa publicación que hicimos. Entonces, si por ejemplo hacemos una publicación sobre viajes, digamos que vamos a generar una guía sobre los mejores viajes en Perú, cuáles son esos lugares imperdibles para los aventureros, pues nos damos cuenta de que la audiencia va a empezar a tener una interacción específica con el contenido. Cada vez más personas van a querer acceder al contenido, cada vez más personas van a querer compartirlo, y a partir de ahí es donde más personas van a tener confianza y sentir que la información que le estoy brindando es pertinente, eficaz y muy bien argumentada. El content marketing permite al usuario tomar decisiones. Es a partir de los buenos argumentos, de la buena información que yo puedo generar que la audiencia diga, listo, ya tomo una decisión de compra o mejor espero un momento. La idea es que no se trate solamente de decir, cómprame por favor, y tenemos que salir de esos clichés de creer que solo con información de compra ya, último momento, última oferta, últimos cupos, se va a lograr un retorno en compra. Se trata de que en este caso el ejercicio toma tiempo, es un ejercicio consciente. Y a partir de ese ejercicio consciente yo le brindo la información y la confianza a mi lector para que sepa que mi marca le está brindando cosas que son realmente oportunas, duraderas y buenas para sus necesidades, para resolver sus necesidades. Entonces, pues obviamente el asunto deja de ser aspiracional para convertirse en netamente argumentativo. Argumentos que posteriormente se convierten en confianza y esa confianza posteriormente en una compra o en un ejercicio de adquisición. En Estados Unidos, el 88% de las compañías están usando el content marketing como estrategia de marca. Esto es una muestra de cómo cada vez se va generando más conciencia a partir de la información. Estamos trascendiendo de este ejercicio donde las personas solo compran a partir de pauta interruptiva. No. En este momento nos damos cuenta de que ahora el acercamiento a las marcas es a través de información que te permite una interacción, una cercanía, y obviamente información que sea muy oportuna, clara y pertinente. En España, el 70% de las compañías han duplicado el tiempo de trabajo en content marketing teniendo en cuenta sus resultados. Esta es una cifra que salió este año respecto a los 2 años anteriores en España. Esto significa que al principio solo se tenía un elemento de fuerza de trabajo para esto y cada vez se va multiplicando. ¿Por qué? Porque los contenidos están demostrando un verdadero retorno significativo en las compras de la audiencia. El 85% de las empresas en América Latina se están sumando también al content marketing. Esta es una muestra más de que la información que se brinda de manera consciente, oportuna y bien argumentada se convierte en un crecimiento del mercado. Entonces, si atraemos a nuestros clientes con nuestro contenido, es bastante probable que ellos quieran proporcionarnos sus datos para saber más o adquirir un producto deseado. Entonces, a partir de aquí se empieza a generar otro retorno en la información. No solamente estamos hablando de que la persona va a comprar, sino que también me está brindando sus datos, datos que me van a servir posteriormente para acercarme más a ellos y tener una relación más estrecha. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar un retorno en el ejercicio y en el ciclo del inbound, donde yo reconozco quién es mi audiencia, qué quiere y cómo puedo llegar a él. Toda la información que se produce y se transmite es contenido, no solo se trata de un bloque editorial. Como les había mencionado anteriormente, pues no solamente se trata de escribir textos muy largos
cualquier tipo de información que se brinda, una página web, una infografía, una fotografía, un video, es contenido. Por eso es tan importante tener conciencia y planeación dentro de una estrategia sobre el contenido que voy a brindar, porque es a partir de ahí que se van generando nuevas y más oportunidades para acercarme a mi audiencia, incluso para persuadir a nuevas personas a partir de la información que estoy brindando. De acuerdo a AdSense, en un estudio que publicó este año, los canales más valorados por los clientes son email marketing y el content marketing en un 45% de preferencia. El resto de los canales están a través de social media. Además de social media, pues está también la pauta interruptiva o las pautas que nos encontramos por contenidos en las redes sociales. Ahora, ¿cómo lograr un buen contenido? Primero que todo, como les estaba mencionando, debemos tener muy claro el objetivo y en este caso estamos hablando de un contenido que busque la generación de leads. Entonces tenemos que deshacernos de los mitos. Es válido y pertinente crear contenidos a los que la audiencia busca. Entonces, yo puedo reconocer que mi audiencia me está diciendo qué quiere saber y por eso es tan importante la estrategia. Él me dice cómo y qué tipo de información quiere conocer. Y esto es algo que nosotros debemos aprovechar como marca. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una marca que vende carros, puedo, a través de una estrategia de inbound, identificar cuáles son esas necesidades que ellos están buscando en la web. Y a partir de eso puedo empezar a generar contenido. Entonces, ¿cómo comprar un carro campero para salir de la ciudad? ¿Cuáles son los seguros que debo tener en cuenta a la hora de comprar un carro campero? ¿Cuánto valen los peajes para salir de viaje en un carro campero? Y a partir de ahí encuentro nuevas oportunidades para generar confianza en mi audiencia y a partir de ahí aprovechar una conexión que se puede generar con ellos. Y bueno, por otro lado, se debe dejar de creer que la gente no lee. Insisto, la gente sí lee, solo que lee cosas que le parecen pertinentes, que le parecen importantes. Eso sí, cuando se trata de un bloque editorial, debemos tener muy claro que los párrafos no deben superar las 5 líneas, porque por una cuestión de diagramación, pues van a ser aburridos y pues incómodos de leer. Cuando se deja una información fluida, clara y tranquila, la gente va a leerlo de manera más rápida e incluso va a retornar al contenido. Entonces, por fin, vamos a ver cuál es esa receta coqueta. Debemos tener un enfoque claro de la audiencia, la definición del objetivo para el contenido, un manejo correcto del lenguaje de marca, ortografía claramente, claridad, jerarquía en la información, información pertinente, salir de los clichés, como les mencionaba, coherencia y extensión de los párrafos. Entonces empecemos. El enfoque en la audiencia nos permite saber a quién estoy llegando, cómo voy a llegarle y de qué manera puedo obtener más información sobre la respuesta que mi audiencia tuvo al contenido que generé. La definición del objetivo para el contenido me permite saber que vamos a buscar una generación de leads. Esto significa que la manera de la que me voy a comunicar tiene que ser persuasiva y muy bien argumentada. Por otro lado, es importante manejar correctamente el lenguaje de la marca. Si mi marca, por ejemplo, no tutea, sino que habla de usted al referirse a la audiencia, es incoherente cuando yo empiezo a hablarle de tú en un contenido que estoy generando. Es muy importante saber cuáles son esas palabras claves que identifican a mi marca, cuáles son esas expresiones únicas que hacen que mi marca sea reconocida por la audiencia, así mi logo no aparezca dentro del contenido. Es una generación de confianza, es como cuando tú estás conversando con alguien, esa persona va a reconocer si eres tú con quien está hablando o es alguien más que está generando la conversación. Entonces, cuando se tiene claro cuál es el lenguaje de la marca, se pueden generar contenidos mucho más tranquilos, que la gente va a recibir de una manera mucho más positiva. Hay algo que yo defiendo a capa y espada y es la ortografía. Es imperdonable que en un contenido para la web no se usen bien las comas, las mayúsculas, las tildes, por una cuestión de afán o por la excusa de que se está publicando para la web. En este caso, pues es un llamado a la coherencia, a la cordura
y generar contenidos que tengan, además de buenos argumentos, una buena escritura. Es muy rico leer contenidos bien escritos, con el uso correcto de las personas, con el uso correcto de los tiempos, con el uso correcto de las palabras, de las expresiones, usar un lenguaje tranquilo, simple, sencillo, no buscar palabras rebuscadas para generar, no sé, creyendo que se va a generar una mejor respuesta a la audiencia. No, esto es una conversación. Y en la conversación, mientras más claro seas, más oportuno seas y más preciso seas, mejor va a fluir la conversación. No va a haber lugar para malinterpretaciones ni tergiversaciones. Simplemente se va a generar una conversación tranquila y serena. La claridad, la transparencia, la pertinencia y la naturalidad, pues obviamente hacen parte de que la conversación sea fluida. Si yo digo claramente qué es lo que estoy generando en el contenido, voy a lograr que mi audiencia sienta confianza, se sienta tranquila y a partir de ahí fluye el ejercicio en el proceso inbound. La jerarquía de la información me permite que una vez planeado el contenido, yo sepa específicamente qué es lo que voy a escribir, cómo voy a brindar esa información para que el ejercicio de lectura sea claro, para que haya un paso a paso de cuál es ese contenido que estoy informando, cómo voy a lograrlo. Y enseguida vamos a ver ejemplos al respecto. La información pertinente. En este caso, se trata de brindar información actualizada, eficaz, bien argumentada, con una buena investigación, con diferentes fuentes y que no se base en la especulación o en una perspectiva individual. Estamos hablando de una comunicación, de una iniciativa, de una marca, de ropa o de seguros o de servicios. Estamos hablando de que la información tiene que ser bien estructurada, bien configurada, para que la lectura se convierta posteriormente en un ejercicio de adquisición. Salir de los clichés. Por un lado, en la titulación, pues dejar de usar estos términos de estos son los últimos pasos para que tú puedas comprar el mejor carro de tu vida. O haz clic aquí y sabrás cuál es la sorpresa que se llevó Jennifer Aniston cuando usó su tarjeta de crédito Mastercard. O sea, estamos hablando de información que sea mucho más clara y más profunda. La coherencia es importante si estamos hablando de, por ejemplo, un contenido sobre la venta de sombrillas y parasoles en una época de verano en España, pues debemos brindar información que sea eficaz y pertinente respecto a eso. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los materiales? ¿Por qué es importante usarlos? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Y no empezar a hablar después del uso de bloqueador solar y después de el uso de gafas solares. O sea, la idea es que lo que estamos hablando sea exactamente de lo que estamos hablando. Y como les mencioné anteriormente, la extensión de los párrafos, con la extensión de los párrafos, la idea es que si se trata de un bloque editorial, sean párrafos que no superen las 5 líneas por una cuestión de lectura fácil y tranquila. Entonces, vamos a ver ejemplos. En este caso, cuando uno se mete al buscador, busca, por ejemplo, bicicleta y la palabra determinada posteriormente es historia. Nos encontramos en la parte superior con una breve historia, pero nos encontramos abajo con una oportunidad de información que es importante para nosotros y que deberíamos aprovechar. Entonces, por ejemplo, ¿quién creó la primera bicicleta y cómo era? Esta es una oportunidad de contenido. ¿Cómo fue la primera bicicleta? Otra oportunidad de contenido. ¿Dónde y cuándo se inventó la bicicleta? ¿Y cuál fue la primera bicicleta? Aquí Google nos está indicando cuáles son esas oportunidades de contenido que podemos generar, de qué manera podemos llegar incluso más allá con nuestra audiencia y cómo a partir de información que ya sabemos que la audiencia quiere conocer, nos podemos acercar. Otro término de búsqueda, ¿cuáles son las partes de la bicicleta y cómo se relacionan? Entonces aquí nos damos cuenta de cómo un contenido tan básico que es a partir de un término que luego se convierte en un contenido de cola larga para saber qué es lo que se quiere, empezamos a ver qué oportunidades de información hay y cómo podemos navegar dentro de esos contenidos para que la audiencia sienta confianza en la información que estamos brindando y que nosotros podemos generar contenidos con una buena investigación y una buena argumentación
para que funcionen. Entonces, preguntas relacionadas, otras oportunidades de contenido. ¿Quién es la Catalina de la bicicleta? ¿Qué es y para qué sirve la bicicleta? ¿Qué es la potencia de la bicicleta y qué función cumple la bicicleta? Son preguntas que creíamos que no se podían formular o que considerábamos por sentadas, pero realmente la audiencia nos está indicando que quiere saber al respecto. Por eso es que debemos aprovecharlo. Esto cada vez es una oportunidad más para llegar más lejos en ese relacionamiento con la audiencia y que finalmente todo esto se traduzca una vez más en un ejercicio de adquisición. Entonces veamos algunos ejemplos. Este lo tengo abierto acá. Entonces, partes de la bicicleta y su función. Primero, pues un error de ortografía acá, pero nos encontramos con un dibujo, que esto es un contenido, con las diferentes partes de la bicicleta. Revisemos la parte inferior del contenido y nos encontramos con una información muy precisa, muy exacta, donde hace falta una conversación con la audiencia. Entonces el cuadro, este es el cuerpo de la bicicleta, la estructura que une la parte y se sostiene el usuario al montarse. Luego, tijera u horquilla, es la pieza de dirección que soporta la rueda delantera, pero no te indican cómo usarlo, cómo acomodar la bicicleta para que tu altura funcione. Y es a partir de saber cuáles son las partes de la bicicleta y su función que tú puedes evolucionar aún más con el contenido y a partir de eso tener un encuentro más cercano con tu audiencia. Otro de los ejemplos es partes de una bicicleta y funciones que un ciclista debe saber. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se puede generar un contenido de manera clara para que se genere, por un lado, permanencia en el contenido, pero por otro lado, una respuesta a la audiencia a partir de una información que sea pertinente. Entonces, ¿te interesa conocer las partes que conforman tu bicicleta? ¿Quieres descubrir las características básicas? Lee con atención este artículo y averigua todos los detalles de la anatomía de las bicis. Entonces nos encontramos con un texto descriptivo, con un complemento de imagen gráfica, una evolución del contenido acá más adelante y, en este caso, jerarquía de la información. Acá sabemos qué voy a encontrar, cómo lo voy a encontrar y qué pasos a seguir si quiero, por ejemplo, ir a las partes de la bici. Esto es súper importante cuando estamos montando el contenido en la página web. Entonces, partes de la bici y encontramos que hay hipervínculos, frases destacadas, por ejemplo, en este caso tenemos buena ortografía, otro complemento con la parte gráfica, continuamos con la evolución del contenido en una jerarquía de información, más explicación con la parte gráfica, y es a partir de este ejemplo que quiero mostrarles a todos que brindando información de manera organizada, estructurada, con buenas fuentes y con buena argumentación, se puede generar la confianza suficiente para que mi lector o mi audiencia posteriormente quiera adquirir mi servicio o mi producto. Mira, por ejemplo, seguro para bici. Acá encontramos otros contenidos que pueden interesarle, y con esto nos podemos dar cuenta que brindando información precisa, bien gestionada y pertinente, podemos tener muy buenos resultados. Otro de los ejemplos es este. Manual de la bicicleta, partes de la bicicleta. Este es otro ejemplo de cómo a través de los hipervínculos, la jerarquía de la información, como lo encontramos en esta parte de acá, podemos lograr que nuestra audiencia conozca a profundidad la información, sienta la confianza y posteriormente quiera adquirir el servicio o el producto. Entonces, esta es una invitación a que generemos contenidos chéveres, que sean hechos a conciencia y que a partir de ahí, pues, podamos tener un mejor ejercicio de conciencia en la construcción del ejercicio. ¿Qué sigue después de la generación del contenido? Pues obviamente la generación del contenido no es tan sencillo, esto es una actividad que requiere de dedicación, de tiempo, depende de la disponibilidad del equipo y depende
del conocimiento que tenga la persona encargada de la generación del contenido puede tomar días. Entonces lo que se busca es, en este caso, no solamente tener en cuenta las fuentes y la información, sino que sea una redacción consciente. Por eso es que no se puede escribir a la carrera. Está demostrado por estadísticas que muchas de las razones del rebote en una página es un contenido mal presentado, mal redactado o mal argumentado. Cuando se genera ya el contenido, lo que se debe hacer es definir los canales de distribución y hacerle un seguimiento. Entonces, puedes analizar constantemente los resultados del contenido y nutrirlo de acuerdo a las necesidades de tu audiencia. Por eso es importante darle un ciclo de vida útil al contenido que estás generando y a partir de ahí empezar a revisar cuáles son como esas indicaciones de respuesta del contenido posterior, cuáles son esos contenidos de búsqueda posteriores y cuál es el tipo de respuesta que la audiencia tiene a la información que estoy brindando. Después distribuir de manera inteligente la información en los diferentes canales que tengas a tu alcance. Entonces, no solo se trata de que el contenido quede publicado en tu página web, podemos hablar de una distribución en tus redes sociales, a través de newsletters, a través de boletines de prensa. Y finalmente, recuerda que no se trata de publicar muchas veces y muchos contenidos cortos. Existe un mito muy generalizado en este aspecto y es que la gente cree que por el hecho de publicar muchas veces se está generando una buena recordación de marca. Pero acá el principal objetivo es generar confianza, demostrar que lo que se está haciendo es de manera consciente. Y es mucho más valioso un contenido extenso, bien hecho, bien argumentado, bien elaborado, a un contenido corto que no me informa nada ni que me brinda nada. Aquí estamos hablando de un ejercicio de valor. Lo que estamos haciendo es brindar valor, por eso es tan importante el content marketing para el posicionamiento de una marca. Por eso es tan importante el content marketing a la hora de generar confianza. De eso se trata, de generar contenidos que brinden confianza y que la confianza posteriormente se traduzca en una adquisición. Y bueno, si quieren un curso más de redacción, uno más completo que lo estamos planeando, estoy atenta a sus mensajes, me pueden escribir a laurasalazar@estacontenta.com y escucho las preguntas que tenga la audiencia en este momento. Lau, muchísimas gracias. Creo que fue supremamente claro, conciso, o sea, manejaste como los términos de una forma muy clara para todos. Sí tenemos una pregunta. Gastón González nos dice que si tienes algún ejemplo que sea concreto con respecto al mundo empresarial o algún caso de éxito que sustente esos porcentajes que mencionaste. Listo, claro que sí. Gastón, si quieres te puedo mandar estos argumentos por correo electrónico para que veas cuáles son los casos de éxito, ya que no los tengo acá en la presentación precisamente, y podemos complementar la información que tú quieras. Perfecto. ¿Ustedes de pronto allá en redes tienen alguna otra pregunta? En redes sociales no tenemos preguntas en este momento. Es que yo te digo, Laura, que fue supremamente claro, o sea, hablaste de unos términos como muy fáciles de entender, entonces creo que también eso ayuda mucho. Bueno, nos escribe Liliana Serrano que muy interesante obtener esa info también, entonces también a Liliana le vamos a compartir esos casos de éxito para que los Claro tenga. que sí. Muchos agradecimientos, o sea, la gente quedó muy contenta con la charla de hoy. Tuvimos una muy buena audiencia y pues obviamente agradeciéndoles a todos su asistencia y esperamos que podamos tenerlos en nuevas Open Sessions con nosotros. Ya saben también el correo de Laura, laurasalazar@estacontenta.com y con ella pues también pueden comunicarse. Y me dice aquí Andrea Morales. Andrea nos acompaña en varias Open Sessions, nos ha dicho que ¿por qué crees que todavía muchos consultoras digitales no valoran el UX Writing, el marketing digital a través de la escritura? Lo que pasa es que hay un mito con respecto a la lectura. Es muy generalizado. La gente cree que no lee en la web y no se trata de que no lea, se trata de que lees lo que le interesa. Entonces esto es un llamado más a tratar de presentar una solución rápida por no querer pensarle, sino a planear contenidos, pero escuchando las necesidades de la audiencia.
No podemos creer que la generación de contenidos o de información que les brindamos a ellos sale de lo que nosotros creemos por otros estudios lejanos. Lo que tenemos que hacer es escuchar esas necesidades de la audiencia a partir del comportamiento que tiene digitalmente. Y a partir de ahí decirle, oye, te estoy escuchando y te estoy brindando esta información que sé que te va a interesar. Mira, yo como marca te estoy brindando esta información y este contenido porque creo que va a ser oportuno para ti. Entonces, esto es más que todo como una gran oportunidad. Yo creo que el ejercicio va más allá de encontrarnos con esto, porque sí hay mucha resistencia a la generación de contenidos, sobre todo de largo aliento, por el esfuerzo que implican. Pero una vez se reconozca cuál es el retorno asociado al content marketing, estoy segura de que va a ser uno de los elementos más que se van a querer usar. Fantástico. Mira, nos cuentan por acá que en la parte como gubernamental, a ver, dice, ¿qué hacemos cuando la audiencia son todos los ciudadanos? ¿Se hace también alguna división de la audiencia? En este caso, pues de las páginas gubernamentales o cómo se puede manejar. Sí, es importante hacer como un reconocimiento de la audiencia. No se puede generar un contenido generalizado para todo el mundo, porque la información que le interesa, por ejemplo, a los adultos entre los 30 y los 40 años no es la misma que le interesa a los adultos entre 50 y 60. También del tipo de población al lugar donde habitan o el tipo de actividades que desarrollan. Entonces, no importa si es una página gubernamental o si es una página privada de un servicio o de un producto, es muy importante tener la caracterización de la audiencia en la que nos estamos definiendo. Y eso es una oportunidad para tener claro cuál es el arquetipo de persona a la que queremos llegar, para generar contenidos que sean oportunos y que lleguen directamente a la pepa. O sea, te estoy generando contenido que te va a llegar a ti porque tú necesitas esto, porque te conozco, porque te estoy escuchando y porque sé que lo que yo te voy a brindar es bueno para ti. Genial, Lau. Bueno, eso es como todo. Les comento que la sesión, tanto el video como la presentación, se los estaremos enviando a sus correos, a todos los que se registraron, a los que nos acompañaron y los que se registraron y no pudieron asistir, también les llegará su video y su presentación. La estaremos subiendo en YouTube y en SlideShare y lo estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales, tanto de Multiplica como de Contento, para que los que quieran repetirla, compartirla, mandársela a sus amigos y conocidos, pues ahí también la van a tener. Muchísimas gracias a todos, Lau, gracias por sacarnos el tiempo, por enseñarnos tantas cosas y de una manera tan clara y tan fácil de entender. Que tengas un súper feliz día y a todos muchas gracias. Muchas gracias a todos por la compañía. Espero que les haya gustado la información. Súper, chao, feliz día. Chao.